tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermanos y hermanas que sintonizan con nosotros a través de Católica Radio en este nuestro programa. Mi camino en la fe. ¿Está caminando en la fe usted? Ay, sí, Padre. Todos los días voy dando pasito a pasito en este caminar de la fe. ¿Y no regresa como el pueblo de Israel de vez en cuando para atrás? Bueno, hay que, de momento uno como que hace un paquicito para atrás, pero vuelve para adelante para continuar en esta experiencia que el Señor nos está permitiendo vivir en el día a día. Estamos en la mitad de la cuarentena, empezando la segunda ronda, y es probable que hoy estemos un poquito ya como agitados, porque estamos a mitad de semana, y entonces esto también nos hace perder un poco el equilibrio, ¿verdad? Así que vamos a serenarnos un poquito, vamos a pedirle al Señor la asistencia, su ayuda, su espíritu, y como decía esta mañana el Papa en la Eucaristía, vamos a tratar de ser comunidad de discípulos, queremos permanecer junto a Jesús, nutriéndonos de sus enseñanzas. Por eso oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, ayer culminábamos un poquito, ¿verdad?, la explicación, aunque si volviéramos a empezarla, daríamos otros puntos que ayudan, pero los de ayer, ¿verdad?, pues más o menos sirven como pequeños alfileres que nos ayudan a profundizar cada vez más. Seguimos avanzando y entonces nos vamos ahora en este número de la Eucaristía, el capítulo primero sobre la Eucaristía, el punto quinto, el sacrificio sacramental, como acción de gracia, como memorial y como presencia. Así que tengamos presente que la Eucaristía tiene esa triple dimensión, acción de gracias, memorial y presencia. Y es un sacrificio sacramental. Vamos a leer el número 1356 que nos sirve como base de nuestro diálogo. Y recuerden que estamos, ¿verdad?, dando utilidad al Catecismo de la Iglesia Católica en el tomo grande. Estamos dejando descansar un poquito el compendio porque estamos profundizando más desde el Catecismo, pero en el tomo grande. Entonces dice en el 1356, si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su substancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión, haced esto en memoria mía. Vamos a iluminar esta enseñanza y lo vamos a hacer desde la palabra de Dios y tomamos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 24-25. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que entendamos que la Eucaristía ha pasado de generación en generación. Desde que los cristianos ya en el siglo I comenzamos a celebrar la Eucaristía, puede variar un poquito el rito, pero la esencia no. Y dice lo siguiente la palabra del Señor. Sí, vamos a estar leyendo, Padre, desde el versículo 23 hasta el 26. Bien, claro, lo central de esto que acabamos de leer está del 24 al 25, pero para engranar, ¿verdad?, vamos a leer desde el 23 al 26. Y nos dice, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, porque el Señor la noche que era entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor
hasta que vuelva. Fíjate- Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate cómo comienza el texto. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Es herencia. Lo recibió del Señor, pero ¿a través de quién lo recibió? De la comunidad apostólica. En estos días hemos leído los textos de Mateo, de Lucas y Marcos, haciendo referencia a lo que sucedió en la cena. Pero fíjate cómo Pablo, ya en su época, una vez converso, dice, yo recibí y transmito lo que recibí. Por lo tanto, esto lo vamos pasando, perdón, de generación en generación. ¿Qué es lo que él transmite? Que el Señor, la noche que ¿Qué él- Señor? el Señor Jesús. El Señor Jesús, porque es importante enfatizar eso. Recuerden que los romanos llamaban Señor Kyrios al César. Y él dice, no, el Señor es Cristo, Jesús. Por eso dice, el Señor Jesús. La noche que era entregado, tomó pan. La noche que era entregado. ¿Quién lo entregaría? Judas. Esa noche, antes de suceder todo esto, en una cena ritual, la cena judía, él cambia el sentido a los alimentos, especialmente a dos de ellos, el pan y el vino, convirtiéndose él en el verdadero cordero. Por eso dice, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. así pues, hasta que vuelva el Señor, nosotros estaremos celebrando la Eucaristía. Esto lo vemos también en Hechos de los Apóstoles cuando dice que participaban en la fracción del pan. Y esta experiencia entonces en la fe, en la vida, en la comunión, hace que de generación en generación se pase de una comunidad cristiana a otra la experiencia de lo que vamos viviendo, de lo que vamos celebrando, de lo que estamos actualizando. ¿Qué es lo que actualizamos? Pues ese sacrificio de Jesús, donde a través de la entrega de su cuerpo, de su sangre, nos ha dado vida y vida En en abundancia. abundancia. Ahora yo les invito a que miremos el número 1345. En el 1345, ya lo comentamos el otro día, pero no leímos un texto que lo hemos dejado para hoy, para que ustedes vean cómo los primeros cristianos en tiempo de San Justino celebraban la Eucaristía. Entonces dice, el día que se llama Día del Sol, Se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. el Día del Sol es el primer día de la semana, que en inglés se entiende bien, Sunday, domingo. Nosotros cambiamos a ese Día del Sol porque decimos que el verdadero sol es Jesucristo, por eso lo llamamos domingo, Día del Señor, Dominus, Día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque resucitó. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen la memoria de los apóstoles y las escrituras de los profetas. ¿Para qué? Para verlas cumplidas en Jesucristo. Luego miren lo que hacían. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. La homilía. Seguimos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así
la salvación eterna. Oración de los fieles. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Antiguamente, el saludo de la paz se daba entre el paso de la liturgia de la palabra a la liturgia del sacrificio. En nuestro rito actual se ha transformado, se ha cambiado y se pone previo al Cordero de Dios, al signo del sacrificio. Continúa diciendo. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos, él tributa alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Presentación de ofrenda, pan, vino y agua, plegaria eucarística y en esa plegaria un culmen, una alabanza, una bendición que el pueblo ratifica con su amén. Terminado esto, una vez que el presidente ha dado gracias y aclamando todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias y lo llevan a los ausentes. A los enfermos. Ven, el rito es el mismo. Que se hace de una forma con una oración o se haga de otra, pero lo esencial, yo recibí, decía Pablo, es la tradición, lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús. Eso es, teniendo como base ese texto, lo que vamos mirando en este número 1356. Por lo tanto, si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su sustancia, que es lo que acabamos de ver, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas, es porque nos hemos sujeto al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión. Haced esto en memoria mía. Así que hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía. Por eso la Eucaristía no se puede cambiar. Por eso a veces la gente dice, pero ¿y por qué no cambian esas palabras? Porque hay que decir siempre lo mismo en la parte central. Porque eso fue lo que hizo Jesús y no lo podemos cambiar. Si cambiamos eso, perdemos la Eucaristía. Perdemos esa esencia. Número siguiente nos dice. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Miremos ahora los que tengan el compendio en el número 280, que ahora con otro tipo de palabras más sencillas y haciendo como una especie de resumen, nos va dando las claves de lo que intentamos comunicar en este día. La Eucaristía... Viene una pregunta, porque la pregunta es importante. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? Pues estamos diciendo memorial, pero memorial no es simplemente que yo recuerdo. Memorial es hacer presente, por eso se mantiene la palabra memorial. Así pues, al celebrar el memorial, la gente dice, eso es como cuando uno va a un servicio de difuntos en veteranos, que hacen un memorial. No es eso. Memorial quiere decir que se actualiza, se presencializa a través del pan y el vino eucaristizado. ¿Qué quiere decir que el pan y el vino han sido eucaristizados? Que se ha invocado al Espíritu Santo y Cristo se ha hecho presente. Por eso dice lo siguiente. La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la cruz en favor de la humanidad. Esa es la clave. Memorial entonces en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio de Cristo que Él ha ofrecido al Padre una vez por todas.
sobre la cruz en favor de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Y se lo voy a poner con un ejemplo práctico. A veces la gente va y dice, yo fui hoy a 3 misas. No, señor, usted fue a una. Usted repitió 3 veces el rito, pero solo es una. Entonces esa gente que le gusta estar haciendo como conteo de misa, ay, porque yo estuve, y a veces hay gente que tiene una espiritualidad distorsionada. Y entonces se van a la iglesia y se pasan todo el día metidos allí un domingo y participan en 3 o 4 misas. No. Estoy acumulando, padre, para cuando no pueda ir. Esto no es un banco. Esto es muy importante porque solo se celebra, lo demás es actualizar. Y esa actualización es importante porque se da en el tiempo, en el aquí y en el ahora. Una vez que Cristo se entregó a la muerte en la cruz, ya, eso fue una vez y por siempre. ¿Qué hacemos nosotros? Lo actualizamos. ¿Para quién lo actualizamos? Para nosotros, ¿cuándo? Ahora. ¿En qué hora? En esta hora que estamos. Entonces, y conmemoramos no conmemoramos, hacemos presente. Hacemos presente. Es distinto. Por lo tanto, si usted ya hizo presente, aunque el celebrante repite el rito, a los ministros de la iglesia, sobre todo los presbíteros, fíjense, diariamente solo un presbítero puede celebrar una Eucaristía. Por razones pastorales, 2 diarias. Los domingos, porque somos muchas las comunidades y pocos los celebrantes, se le autoriza una tercera Eucaristía. Y el párroco, por un motivo muy especial pastoral, se le autoriza la 4ª Eucaristía. Pero lo que debemos de pero él solo celebra uno, lo demás es en favor del pueblo. Él, como es el único que puede consagrar, pues entonces lo puede hacer. Pero no hagamos esto como una acumulación, como si esto fuera un banco para uno ganar intereses, que no es eso. Correcto. Digo esto porque es que a veces tenemos un lenguaje y una espiritualidad un poquito desviada de la doctrina. Por eso repetimos, la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que se hace presente y actual. ¿Ves lo que digo? Presente y actual. El sacrificio de Cristo que ha ofrecido al Padre una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad. Ahora vamos a ver el segundo elemento, el carácter sacrificial. ¿Por qué es sacrificio? Es que tengo que hacer el sacrificio de levantarme para ir a misa. Eso no es ningún sacrificio, es una obligación. Usted se levanta y ofrece eso. Ahora, que a usted le gusta dormir, eso es una mortificación, que es distinto. Porque el único que se sacrifica es Jesucristo. Y en esto hay que tener mucho cuidado. O la gente dice, voy a hacer el sacrificio de ir a pie desde Ponce a Hormiguero, descalzo. Eso no es un sacrificio, eso es una matanza. Porque usted se está haciendo daño. Eso no. Usted quiere hacer una mortificación, usted puede hacer una caminata y se va a pie, pero tiene que ir cómodamente. Dios nunca te va a pedir a ti que hagas una cosa que vaya contra tu salud. O la gente que dice, voy a hacer el sacrificio de dormir en el piso, pelado. Ni sábana, ni una esterita, ni nada. Te vas a coger una pulmonía. O sea, Dios no puede querer eso. Claro. Ahora usted quiere hacer un sacrificio de dormir, pero tiene que cuidar su salud. Entonces, no hagamos cosas que vayan que sean perjudiciales a nuestra salud. Por eso, cuando los santos hacían mortificaciones, que es ofrecer estas pequeñas ofrendas del sueño o de caminata, siempre lo consultaban con su confesor. ¿Por qué? Porque somos extremistas. Y el confesor, el director espiritual, es la persona que te va a decir, no exageres, tampoco así. Voy a hacer un ayuno de 40 días. Sí, pero ¿qué se entiende por un ayuno de 40 días? Yo lo quiero hacer como Jesús, no comer nada. ¿Qué se entiende en ese sentido? Hay que conocer la cultura, que no es como usted se lo está imaginando. Es que yo tuve una visión. Déjese de visiones. La iglesia le va a marcar a usted la ruta. Obedezca y entonces, como dice la Escritura, prefiero la obediencia a los sacrificios, porque te puedes hacer daño. Entonces dice aquí, importante, el carácter sacrificial de la Eucaristía, miren dónde se manifiesta, porque esto es lo interesante. Se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Cuando el celebrante pronuncia esas palabras, ahí se actualiza el sacrificio. Incruento,
porque no hay derramamiento de sangre. Hay un signo, pan y vino. Porque el cruento se hizo en la cruz. En la cruz. El cruento se hizo en la cruz. Aquí lo que tenemos delante en la mesa es el sacramento, que es a través de las palabras de la consagración, donde se actualiza el sacrificio. Por eso es importante que esas palabras sean siempre las mismas. No me voy a inventar. Y por eso la iglesia cuida mucho. Entonces yo no puedo decir hoy, pues mañana esto, lo otro, pues en la noche, en la tarde, pues tomó pan, dio gracias, y no digo que no, que la iglesia en esto es muy celosa. Ahora miren lo que continúa diciendo. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. ¿Por qué? Ahora continuará y te explicará por qué. Porque son idénticas la víctima y el oferente. ¿Quién es la víctima? Jesucristo. ¿Quién es el oferente? Jesucristo. Por eso el sacerdote hace presente a Jesucristo. Por eso se necesita un sacerdote. Por eso hay un prefacio, una de las alabanzas que se dice, Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Las tres cosas. Porque a eso vino. Entonces es importante que entendamos estos tres elementos que estamos tratando, ¿verdad?, de explicarlos sencillamente. Memorial, sacrificio y presencia. Continúa diciéndonos. Y solo es distinto el modo de ofrecerse de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. Por eso nosotros no cogemos y derramamos sangre, como hacían los judíos, que mataban un chivo o mataban un cordero. Y la sangre se derramaba. No, es que para nosotros el vino es el signo, es el sacramento. Esto es interesante y volvemos a lo mismo. A veces nos quedamos con imágenes, ¿verdad? Con imágenes. Y entonces miramos el sacramento y pensamos en la película de Mel Gibson. Entonces, pues eso es una película para ayudarnos a entender lo que sucedió. Pero hay que tener cuidado porque las imágenes, y vuelvo a esto también a explicarlo, las imágenes que nosotros utilizamos en la iglesia, por ejemplo los crucifijos, si ustedes se dan cuenta, nunca son como Mel Gibson. Porque esa imagen que utilizamos para el culto, para la exposición pública en la iglesia, expresa la doble realidad. ¿Cuál es la doble realidad? La muerte y la resurrección. Entonces, aunque ciertamente Jesús sufrió en su cuerpo y sufrió mucho, y eso es lo que la película trata de resaltar, en la imagen que está en la iglesia te está recordando que Él se entregó voluntariamente, lo hizo por amor. Entonces el amor nunca es repugnante. Si usted tuviera una imagen de un Cristo crucificado, todo sangriento, así lleno, eso repugna, es decir, me lleva al rechazo y no me atrae. Por eso es que las imágenes de Cristo crucificado que nosotros tenemos en los templos, hay que cuidarlas bien. No se puede poner cualquier imagen. Entonces hay gente que ahora le ha dado con echarle una pintura roja y los ensangre, que eso y no lo ponen es. bien amoratado. Que no es eso. Es decir, la imagen que se pone a la veneración pública tiene que tener los dos elementos, la muerte y la resurrección basado en el amor. Porque esto es mi cuerpo que se entrega, pero se entrega por amor. No se entrega simplemente por el sarcasmo, el sacrificio, el dolor, pues sino que Dios tenemos. O sea, la entrega que Jesús hace está basada en el amor. Esto es importante entenderlo. Porque a veces pues te traen a bendecir, por ejemplo, a los sacerdotes o a los diáconos, unas imágenes que uno dice, no puedo bendecir eso. Porque estoy diciendo todo lo contrario a lo que la imagen me está invitando a vivir. Por eso es que aunque no podemos tener en nuestros hogares la Eucaristía, el pan consagrado y el vino consagrado, es conveniente tener una imagen de Jesucristo crucificado o resucitado, porque eso nos va a servir de memorial. Entonces yo mirando al Cristo crucificado, actualizo y digo, wow, lo que hago en un rito está plasmado en esta imagen. Esto me tengo que llevar a la vida. ¿Qué es lo que yo tengo que llevar a la vida? Que tomo mi vida, la parto, la reparto y la comparto. Incluso en algunos casos dando incluso la sangre, la vida, porque la sangre derramada lo que significa es vida que se da. En la cruz, cruenta. En el sacramento, incruento. Pausamos y volvemos. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso de fe a Cristo.
continuamos en este su programa Mi Camino en la Fe y continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hoy compartiendo con todos ustedes el sacrificio sacramental, la acción de gracias, el memorial y la presencia, ¿verdad? Y estamos viendo cómo toda esta experiencia nos continúa marcando este memorial que lo hacemos vida cada uno de nosotros en nuestro caminar de la fe a través de la palabra que hemos compartido. Y hemos estado leyendo el 1356 y vamos a hacer relectura del 1357 para que nosotros podamos entonces comprender cada una de estas palabras que el Magisterio de la Iglesia nos deja a cada uno de nosotros. Cumplimos, dice el número 1357, este mandato del Señor, hagan esto en memoria mía, celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Los dones de su creación, ¿Cuáles son? el pan y el vino, Ahora bien, han sido convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. así Cristo se hace Real, misteriosamente presente. Por eso, una vez que se pronuncian las palabras sobre el pan y el vino, estos quedan eucaristizados. ¿Qué quiere decir eucaristizado? Que Jesucristo está presente en ellos. Es muy importante entender esto. Celebramos, adoramos y contemplamos. Son tres claves y hemos explicado el rito de la celebración, pero ahora estamos entrando en el aspecto de la adoración y la contemplación. Si lo que es doctrina, para explicitar lo que vivimos, hay que irlo como desmenuzando poquito a poco, ¿verdad? Entonces, volviendo al número 280, nos pregunta, ¿de qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? ¿por qué la iglesia participa de este sacrificio? Entonces tengo que hacer ¿qué? Entonces fíjense que hay pequeños gestos de participación. Vamos a ver lo que nos dice este número 281. Estamos leyendo ahora del compendio del Catecismo. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. Es decir, si la cabeza se entrega y se dona, el cuerpo, que es la iglesia, participa. Y participa de una manera activa, de una manera celebrativa. Y ahora dirá, La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto sacrificio, la Eucaristía se espera un momentito, repítame eso otra vez, hermano, que es ¿Cómo importante. no, Padre? La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. Busque usted ahora la Sagrada Escritura, carta de San Pablo a los y llamados como cristianos, miembros del cuerpo de Jesucristo, a realizar y a participar. En el capítulo 12, versículo, Padre. Del 1 al 3. O del 1 al 2, mejor dicho. Del 1 al 2, muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Ahora, hermanos, Ahora, es decir, en este momento, en este tiempo, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. ahí está la primera clave. Les invito a que Ofrecerse como sacrificio vivo. vivo, en movimiento. Y por eso dice aquí, la vida, De los fieles, su alabanza, su oración, su sufrimiento, su trabajo. su trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado que a veces estamos haciendo sacrificios que, con que usted haga lo que tiene que hacer, como decía el beato Carlos Manuel, y hacerlo bien hecho, ya usted está haciendo vida de santidad. Y a veces inventamos cosas rarísimas,
que no tienen nada que ver con la vida y lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Siga, por favor. No se acomoden a este mundo. Aquí empieza a decirnos, cuidado, es lo que el Papa llama la mundanidad. No dejes que el mundo te nuble, te quite la cabeza, te la haga perder. Por el contrario, Por el contrario, actuar transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. mentalidad nueva, la que da Jesucristo. ¿Cuál es esa mentalidad nueva? Tengo que pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús. Para discernir la voluntad de Dios. Discernir, descubrir la voluntad de Dios. Lo que es bueno. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que es bueno. Y aceptable y perfecto. Aceptable y perfecto. Son 3 pasitos. Así que no es cualquier cosa. Lo bueno, lo aceptable Y y perfecto. lo perfecto. Y por eso en el versículo 3 dirá, En virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes. No tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios le haya asignado. el capítulo 12 es muy importante porque entonces te da un caminito que después usted lo puede leer con calma. Y aquí pues solamente lo enunciamos. Entonces, en la carta a los Filipenses dirá también San Pablo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y va por ahí, por un camino de humildad, por un camino de servicio. Esta es la forma, como nos dice aquí en el Catecismo, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. El quedarnos estos días acuartelados, que es una cosa horrible y terrible para nosotros, porque estamos acostumbrados a salir, es parte de la ofrenda, es parte de esa Eucaristía que estamos celebrando en la vida. Ese es el pan y el vino que estamos ofreciendo. ¿Cuál pan y vino? El de que yo no contamine a otro. El de quedarme en mi casa. Que es obedecer a una línea de pensamiento que busca el bien común. Entonces no es un cuentito, no es simplemente como diríamos, como un capricho. No, esto es mucho más serio. Por eso, en cuanto sacrificio, La Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos. por eso es que a veces las personas van donde el celebrante y le dicen, Padre, podría ofrecer la Eucaristía por mi familia. Y hay distintas intenciones, ¿ves? Porque es mi cumpleaños, porque para pedir por la salud de mi papá, o por algunos amigos, qué sé yo, para dar gracias a Dios, 20,000 cosas. Y dan una ofrenda, eso es lo que se llama un estipendio. Y también por los difuntos, por eso hacemos memoria en la Eucaristía de nuestros seres queridos, los asociamos al misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Vivos y difuntos en reparación de los pecados de todos los hombres. Importante entender eso. Cuando se consagra el cáliz se dice, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. No solo es para los que van a la iglesia, es para todo el mundo. Todos. Ese altar baña, derrama bendiciones, derrama la sangre de Jesucristo sobre toda la comunidad, sean cristianos o no cristianos, sean creyentes o no creyentes, estén allí o no estén allí. Por eso es que la Eucaristía tiene un valor infinito. Estos días, creo que lo dije ayer y vuelvo y lo repito, decía una persona, es que han suspendido las Eucaristías. Las Eucaristías no se han suspendido. Las Eucaristías se siguen celebrando. Lo que pasa es que de una manera privada. Lo que sí se ha pedido y se ha pospuesto, no suspendido, sino pospuesto, porque el celebrante recibe la comunión en nombre de todos, es la comunión de la comunidad, que esperemos en un tiempo prudencial, no muy lejano, poder realizar de nuevo. En reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. Las bendiciones que Dios derrama, a veces no nos damos cuenta. Decía San Gregorio, uno de los papas de la iglesia, que cuando él celebraba la Eucaristía, veía las bendiciones de Dios derramadas sobre el pueblo. Entonces él decía, para ayudar a que los fieles no se quedaran en los últimos bancos, porque la gente es muy humilde, ocupar los últimos puestos para salir los primeros.
El Evangelio no María, dice padre. eso. El Evangelio no dice eso. Porque los primeros serán los últimos. Sí. No, siéntate en el último porque de Pasar el momento primero. no, y te van a invitar también. No, vente, siéntate aquí al frente. No Pues te decía San Gregorio, y pone una comparación, que mientras más cerca del fuego, más me caliento. Pues yo haría la comparación, mientras más cerca del altar, más bendiciones. La gente debía de pelear por sentarse en los primeros bancos, y es todo lo contrario. Peleamos por sentarnos en los últimos bancos, para mirar la escenografía, para mirar todo eso. Eso es cosa de los curas allá en el altar. No es por la calor que hace. Ujú. Es la calor más cerquita de la puerta para que nos dé fresco. Para salir esto y lo corriendo. otro. Veamos pues entonces en el número 1358 como el pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracia y alabanza al Padre. Importante aquí tres aspectos. La Eucaristía entonces es acción de gracia y alabanza al Padre. Eso es lo primero. Segundo, Como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. memorial, actualización. ¿De qué? Del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Fíjate la fuerza que tienen las palabras de Jesús, que le ha transmitido ese poder a los sacerdotes. Cuando un sacerdote dice en la Eucaristía, esto es mi cuerpo, Jesucristo lo obedece. Y en el altar, porque el celebrante, en el caso mío, yo no digo, esto es el cuerpo de Rubén, No. esto es mi cuerpo, y no es el mío, porque esas palabras no son mías, son las palabras del Señor, que las recibí a su vez de la tradición. Entonces Cristo en ese momento se hace presente por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu. Entonces es acción de gracia. Yo le quiero dar gracias a Dios. La mejor forma que usted tiene de dar gracias a Dios, si ha entendido esto, es a través de la Eucaristía. Cuando usted va a la Eucaristía, usted hace la gran alabanza. Por eso es que muchos fieles ahora se sienten como cojos por no poder participar presencialmente en el templo de la Eucaristía. Y lo anhelan y lo desean. Entonces, a veces decimos, yo tengo que hacer una oración de acción de gracia. Ofrezca la Eucaristía. Y usted se dará cuenta que en la medida que la viva, en la medida que la celebre, en la medida que la actualice y en la medida en que pueda, las veces que pueda, ir y participar presencialmente, es una bendición. Ahora no se puede presencialmente, por lo menos la escuchamos a través de las ondas radiales, Católica Radio, Teleoro, las redes sociales, y es una forma de conectar con este misterio de nuestra fe. Y en ese caminar y en ese conectar con este misterio de la fe, pues hacemos que cada uno de nosotros nos sintamos desde la distancia cercanos. ¿Por qué? Porque lo sentimos a ustedes, nosotros que por lo menos tenemos la oportunidad acá de celebrar la Eucaristía con Padre Obispo todos los días. Créanme que lo sentimos en las palabras cuando el Padre Obispo nos hace resonar, y tal vez lo escuchamos todos los días. Muchos ansían, ¿verdad?, recibir a Jesús en este momento. Créanme que eso también para nosotros es elevar una oración y los traemos a ustedes y los hacemos cercanos en este momento. Vamos ahora con el catecismo breve, el pequeño, a tres preguntas que nos pueden ayudar a profundizar lo que estamos diciendo. Una de estas preguntas es número 282 del compendio del catecismo, que dice: ¿cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Y aquí yo quisiera también orientar, porque bebemos de la fuente de la espiritualidad. Entonces Jesús en la Eucaristía no es el niño Jesús. Hay que tener eso bien presente. No es el divino niño. Jesús en la Eucaristía está sentado a la derecha del Padre. Es el Cristo muerto, resucitado y glorioso. Hay que tener mucho cuidado. Hubo una época, una espiritualidad que orientaba, ¿verdad? Y por favor, lo que voy a decir, no lo tomen como una crítica. Era la vivencia de unas personas que yo respeto mucho, pero que necesitamos entender en clave de Vaticano II lo que es el misterio de la Eucaristía. Entonces, hay ciertos cánticos que como que desvían
o desvirtúan lo que el catecismo nos enseña. Por ejemplo, un himno que yo aprendí siendo niño, que decía, vamos niños al sagrario, que Jesús contento, que Jesús llorando está, porque viendo tantos niños, muy contento se pondrá. Jesús no llora en el sagrario. Yo está bien que el que compuso el cántico, compuso ese himno, ¿verdad? Motivado quizás por una reflexión personal, porque estaba arrepentido de sus pecados, pues pensara que Jesús, pero Jesús no está allí llorando. Jesús se ha quedado precisamente para estar con nosotros, para darnos fortaleza, porque Él ha vencido la muerte. Y desde el sagrario nos está diciendo, no tengas miedo, yo he resucitado. Yo estoy aquí para salvarte, para ayudarte. Entonces, es el Cristo de la fe, es el Cristo adulto. La devoción al divino niño Jesús, por ejemplo, hay que tener cuidado. Porque esa devoción del divino niño o del niño Jesús es una devoción que ayuda a que los niños entiendan que el que está en la cruz también fue un niño y tuvo una familia. Pero no nos quedemos con el niñito Jesús. Entiendan, por favor, no quiero ofender a nadie, pero sí quiero explicar. Es una devoción que defiende ¿qué? La infancia. Y por eso se desarrolla esta devoción al niño Jesús, para que defendamos a los niños que son maltratados, para que defendamos a los niños que son golpeados, porque en ellos también vemos a Jesús. ¿De dónde lo saco yo? Dirá alguno. ¿Y ustedes de dónde se inventa eso? Dejen que los niños vengan a mí. Entonces, una manera de que el niño entienda que el que está clavado en la cruz tuvo familia y que tiene que ir como el niño creciendo y desarrollándose, es esta devoción al niño Jesús. Pero Jesús no es un niño. No es un niño. Es el Cristo glorificado que pasó por la tierra, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Es el mediador. Entonces, muy importante, cuando yo voy al sagrario, me voy a encontrar con el Cristo resucitado y hago memoria, conmemoro todo lo que Él hizo. Nació, creció, se hizo adolescente, preguntó, tuvo sus inquietudes, tuvo su cuestionamiento, para que yo entienda en mi humanidad que Él ha venido a salvar mi humanidad. ¿De qué ha venido Jesús? A salvar mi humanidad, del pecado. Entonces, ojo con ciertas devociones que pueden desviar el verdadero camino que nos da la iglesia en esta experiencia. Por eso dice, ¿cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Pues miren cómo está. Es doctrina de la iglesia, esto yo no me lo estoy inventando. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Atención, único e incomparable. La Eucaristía es una manera única e incomparable de estar Jesús presente. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial. Miren las tres palabras, de modo verdadero, real y sustancial. Verdadero es que es verdad, real es que está y sustancial es que es su persona. Entonces, modo verdadero, real y sustancial. ¿En qué? Y ahora dirá. Con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Es la totalidad del misterio. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y divinidad. Es importante entenderlo. Por eso, esa oración, que ya lo comparábamos el otro día, lo aplicamos, de la Divina Misericordia. Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De ahí viene. Eso es una devoción eucarística plenamente. Te ofrezco su cuerpo, sangre, alma y divinidad como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Por el perdón de nuestros pecados. No mío solamente. Mira que esa oración es bonita en ese sentido porque es una oración eucarística que resume toda la plegaria. Cuerpo, sangre, alma y divinidad como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Esa es la misión católica. Y entonces viene el estribillo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero cuando decimos dolorosa pasión no nos quedemos en la cruz nada más. Porque es que la pasión de Jesucristo es todo. Es el fuego de Jesús, es el amor de Jesús. Entonces a veces corremos el peligro de quedarnos en la pasión
y pensar solo en la sangre que cae. No, la pasión es Jesús era apasionado, tenía fuego en el corazón, por eso va a la muerte, pero resucita. Entonces el misterio es completo. Es una pena que en la oración no haya por su pasión, muerte y resurrección, porque hubiera sido más plena, más completa en ese sentido que estamos explicando de la Eucaristía, ¿verdad? Por su dolorosa pasión. ¿Por qué la pasión fue dolorosa? Porque trajo sufrimiento, porque trajo incomprensión. No es por la sangre que chorrea, que también entendemos esto, ¿no? Entonces, corremos el peligro, y vuelvo y repito, entiendan lo que quiero decir, no quiero ofender a las personas ni que se sientan, porque pudiste haber tenido, te estoy dando lo que es eucarístico, lo que se descubre cuando desde la Eucaristía vivimos este misterio. Y añade, Cristo todo entero, Dios y hombre. Miren qué interesante, ¿no? Está de modo verdadero, real, sustancial. ¿Cómo? Con su cuerpo, con su sangre, con su alma, su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental. Es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Por eso en el sagrario está Jesucristo de una manera verdadera, real, sustancial, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies de pan y vino. Eucaristizado, o, con otra palabra, que explicamos el otro día, que ahora volvemos a explicar, transubstanciación. Vamos a ver qué significa, porque esa es la próxima pregunta. Muy bien. ¿Qué significa transubstanciación? Sustancia es una cosa. Transubstancia quiere decir que se cambia. En breves palabras, así sencillito. Vamos a ver cómo lo explica el catecismo. Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Pan, llevo pan al altar, pero por la invocación del Espíritu Santo y por las palabras de Jesús dichas a través del sacerdote, se transubstancia, se cambia. ¿Y qué sucede? Que veo pan, que huelo a pan, que sabe a pan, pero no es pan. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Todo entero, Dios y hombre, se hace presente. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción de gracias del Espíritu Santo. Mira que dice expresamente, se opera en la plegaria eucarística. ¿Qué quiere decir esto? Que yo que soy sacerdote, estoy sentado en esta mesa, cojo un canto de pan y digo, esto es mi cuerpo. Ahí no hay ninguna transubstanciación. Porque no hay plegaria eucarística, porque no estoy con la intención que quiere la iglesia y celebrando lo que tengo que celebrar. Así que esto tiene su rito. No es que cualquier cosa que diga. Había una película hace unos años de un sacerdote renegado que se metió a un bar y consagró un galón, qué sé yo no recuerdo, una copa grandísima. Y entonces viene y se la dijo, eso es Hollywood, por favor. Eso no se da así. Sí. Por eso, miren lo que dice a continuación. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a explicar en arroyo habichuela. Muy bien. Que el vino sigue haciendo sus efectos. Y si usted se bebe un galón de vino, se va a emborrachar. Correcto. Y lo mismo sucede con el vino consagrado. Así que los efectos secundarios permanecen. Lo que cambia es la sustancia. Y cambia para el que tiene fe. Y cambia porque se hace con la intención de que lo quiere hacer la iglesia. Y cambia porque hay un ministro específico consagrado para eso. Por eso no cualquier ministro puede. Es un ministro ordenado en el grado de presbítero u obispo, porque los obispos salimos de los presbíteros, a quien el Señor,
eligió, como eligió a los apóstoles, y por el poder y la imposición de manos que da la iglesia a través del obispo, son consagrados para el servicio. Y ese es el momento en que el Padre, ¿verdad?, coloca las manos sobre... Las dos cosas. Las manos es la invocación al Espíritu Santo. Uh-huh. Es que es una unidad. O sea, no es que... Entonces, ¿cuándo es? Ahora es que viene, ahora es que viene, ahora es que viene. Que no es así. No. Es en una plegaria. Uh-huh. La plegaria desde comienza te va preparando. Hay gestos. Se invoca al Espíritu Santo e inmediatamente viene la narración. Uh-huh. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, y la comunidad misma, que es el pan grande, que está allí, también se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso dice, así pues, al celebrar este memorial, todos juntos, cabeza Cristo, cuerpo la iglesia, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Esto hay que meditarlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, pero sobre todo hay que contemplarlo para lograr adorarlo desde una celebración. Hermana, vamos a la última preguntita porque el tiempo no está justo para eso. En serio, padre, pues vamos allá. ¿La fracción del pan divide a Cristo? No. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Ayer lo explicábamos. Uh-huh. Si yo comulgo el pan solo, recibo a Jesucristo. Si yo recibo el vino solo, recibo a Jesucristo. Si recibo pan y vino, recibo a Jesucristo. Uh-huh. Lo que sea lo que sucede es que se amplía el signo, pan y vino. Entonces la gente dice, si no bebo el vino, no recibo a Jesús. Recibes a Jesucristo porque es un sacramento que es distinto. Ya eso lo hemos explicado anteriormente. Así pues, hermanas y hermanos, ánimo, el tiempo se nos ha acabado. Hay muchas otras cosas. Y quisiéramos seguir hablando, ¿verdad? Pero hay que descansar la garganta para poder continuar en esta catequesis. Y la cabeza, porque esto hay que meditarlo, masticarlo, rumiarlo e integrarlo. Y por eso es que vamos, Padre, pasito a pasito. En el camino de la fe. Damos gracias al Señor y lo hacemos con este himno hermoso a Cristo que se ha hecho para nosotros sagrado banquete. Oh sagrado banquete que en Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Les diste a comer pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. El hombre comió pan de ángeles, que sacia el hambre y apaga la sed. Oh sagrado banquete, que en Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. En el pan ustedes reconocen lo que en la cruz por amor estuvo colgado. En el vino ustedes reconocen lo que en la cruz por amor manó del costado. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Pedimos a la Virgen Madre de Dios que nos ayude en estos días en que estamos, ¿verdad?, viviendo intensamente en el hogar esta preparación a la Santa Pascua. Ella que nos dé serenidad, que nos dé sobre todo la audacia de vivirla de forma diferente en el hogar, en la familia. Que saquemos tiempo y una forma de adorar la Eucaristía, ya que no puedes participar directamente de ella, pues mira, te invito a que te pongas en la puerta de tu casa, te pares allí en la puerta de tu casa y dirijas tu cuerpo hacia donde está el templo. Uh-huh. Como cuando vas a la iglesia desde el banco que tú estás, que diriges tu cuerpo, tu mirada hacia el sagrario. Pues que esta vez lo puedas hacer desde la puerta de tu casa, mirando hacia donde está el templo, ubicándolo más o menos. Uh-huh. Y desde tu hogar puedas decir, te adoro Jesús en la Santa Eucaristía, bendice mi familia, bendice nuestro pueblo, bendice el mundo entero, líbranos de esta pandemia y ayúdanos. Lo pedimos también por los ruegos maternales de la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad,
obténle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso, con el ángel te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un vaso de fe a Cristo verás.